Niños, Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más vamos a dar comienzo a otra clase más de nuestra escuela dominical. Amén. Amén. Tengan su Biblia a la mano. Recuerden que tienen que tener su Biblia para que me acompañen a leer la cita que les voy a dar. Pero antes vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Cierren sus ojitos, inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta hora, mi Dios, te damos gracias porque una vez más estamos aquí, Padre, para aprender más de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por cada uno de los niños, Señor, que en esta hora, Padre, están presentes, Dios mío, para escuchar esta enseñanza, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de sus padres, Dios mío, que están pendientes, Señor, de las clases, Dios mío, para que sus hijos puedan aprender, Señor, para que puedan crecer, Padre, conociendo tu palabra, mi Dios. Padre, te doy gracias y yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los niños, que bendigas a cada uno de sus hogares y de sus familiares, Padre, y que en su pequeño corazón, Dios mío, esta palabra, Señor, sea tierra fértil para que esta palabra, Señor, crezca, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pido sabiduría, Señor, que me des sabiduría, Padre, para poder explicarles esta clase, Dios mío. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, amén, y vamos a ver del verso 11 al verso 32. Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Lucas 15, del verso 11 al 32. Y vamos a estar leyendo en la parábola del hijo pródigo. Recuerden que estamos dando las clases siguiendo la línea de las parábolas de Jesús. Amén. Bueno, lo tenemos y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comemos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Bueno, como acaban de ver, acabamos de dar lectura a la parábola del hijo pródigo. Espero que hayan leído conmigo y que hayan puesto atención, porque vienen unas preguntas más adelante. Y en esta hora vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiso enseñar con esta parábola. Amén. Recuerden que las parábolas eran para darnos una enseñanza. Y vamos a comenzar con esta imagen para que ustedes miren. Aquí podemos ver en esta parábola del hijo pródigo, primero vamos a ver que en esta historia nosotros vamos a aprender varias cosas. Primeramente, vamos a aprender acerca del gran amor que Dios tiene para todos nosotros. Y también otra cosa que podemos aprender es de la misericordia de Dios para perdonarnos cuando nosotros pecamos, pero que nos arrepentimos de corazón y con un corazón humilde venimos y le pedimos perdón a nuestro Dios. También otra cosa que podemos aprender de esta parábola es cómo nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así como en el hijo pródigo, su padre, él representa a nuestro Padre Celestial. Y para que aquellos que en algún momento se han apartado del camino de Dios, ellos puedan regresar sabiendo que Dios tiene misericordia, que nuestro Padre Celestial tiene misericordia y nos perdona. Y otra cosa que también vamos a aprender a través de esta parábola que Jesús nos enseñó es que la historia nos habla acerca de varias cosas y las vamos a ver ahora. Uno es el pecado de la desobediencia. También vamos a aprender del arrepentimiento, vamos a aprender de la humildad y también del perdón y del amor de Dios para nosotros. Amén. Bueno, en esta historia, el padre del hijo pródigo, escuchen muy bien, representa a nuestro Padre Celestial. Amén. Y también vamos a aprender que si ustedes recuerdan, mientras el hijo estuvo en la casa de su padre, la Biblia no dice que le faltaba algo, no le faltaba nada, pero él fue desobediente y se alejó de la casa de su padre. También nosotros vimos a través de la historia que leímos que el hijo mayor se quedó con su padre y aunque aún todavía él tenía que trabajar, nunca le faltó nada. ¿Sí? Él, si algún problema tenía o alguna dificultad, siempre su padre estaba ahí para apoyarlo y para ayudarlo. Amén. Nosotros podemos aprender que si nosotros nos mantenemos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, también quizás en algún momento vamos a tener dificultades, pero en todo momento nuestro Padre siempre va a tener cuidado de nosotros. Así que vamos a aprender de esto y no hacer lo que hizo este hijo desobediente. Amén. Otra de las láminas que quiero mostrarle es que según dice la Biblia, en lo que nosotros leímos, dice que el hijo pródigo, unos días después que su padre le dio su herencia, ¿sí? Dice que se fue de allí a un lugar muy lejano y él malgastó todo su dinero. Dice que llegó un día cuando ya no tenía dinero, porque mientras tuvo dinero tuvo muchos amigos, tuvo muchas fiestas, tuvo muchos lujos, tenía riquezas y todo iba muy, muy bien. Pero dice la Biblia que llegó una escasez a esa región y de pronto todo empezó a faltar. Y a él se le terminó el dinero y también empezaron a faltarle las cosas. Se dio cuenta
que lo que el mundo le ofrecía, todo lo que estaba fuera de la casa de su padre, todo era pasajero. Se le fueron los amigos, se le fueron los lujos, se le terminaron las riquezas y ya no tenía fiestas ni nada. Simplemente él se quedó solo y ahora no tenía dinero, no tenía nada y aparte tenía mucha hambre. Así que nosotros, por eso esta parábola nos enseña que siempre tenemos que buscar las cosas de Dios. Siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios y todas sus enseñanzas, porque es así como nosotros vamos a heredar no una fortuna pasajera, no una herencia pasajera como la del hijo pródigo, pero nosotros al obedecer la palabra de Dios vamos a heredar la vida eterna, la que nos ofrece Dios a través de su palabra, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Verdad que eso es una muy buena enseñanza a la que nosotros tenemos que poner atención? Amén. Amén. Y también quiero mostrarles, dice la Biblia, en la parábola que leímos, dice que cuando a este joven se le terminó el dinero, como decíamos, todo mundo lo abandonó. Y él tuvo que ir con un hombre que vivía en esa ciudad, ¿sí?, para pedirle trabajo. Y el trabajo que le ofreció no era muy bueno. El trabajo que le ofreció fue cuidando cerdos, cuidando esos cochinitos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso no es un trabajo agradable. Los cochinitos son muy sucios, huelen mal. Y dice la Biblia que aún así el hombre, el hijo pródigo, dice que tenía tanta y tanta hambre que aún quería comerse la comida de los cerdos, de los mismos cerditos que él cuidaba. Cuando él llegó a esa situación, él se quedó pensando y de pronto fue cuando él recordó algo. Y vamos a ver qué fue lo que recordó en el verso del 17 al 19. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaba arrepentido. Cuando él vio que ya no tenía nada, él se arrepintió de la decisión que había tomado. Él se arrepintió verdaderamente de corazón, porque él había llegado a un punto en el que se dio cuenta que no podía seguir solo. De la misma manera, nosotros podemos aprender que fuera de la protección de nuestro Dios, nosotros solos no vamos a poder llegar a ningún lado. Y siempre vamos a caer en unas situaciones en las que nuestro Padre ya no nos va a poder ayudar, porque estamos fuera de Él, estamos fuera de su palabra, desobedeciéndola. Y nosotros tenemos primeramente lo mismo que hizo el hijo pródigo. ¿Saben qué hizo? Primero, él reconoció que había pecado. Él dice en la palabra que no solo había pecado contra su padre, pero que también había pecado contra Dios. Esto nos deja saber que él conocía de la palabra de Dios y se había rebelado no solo contra su padre, sino también contra Dios. Otra cosa que nos enseña esta parte de la historia es que él se arrepintió de corazón. Él realmente se arrepintió cuando él dijo que él, lo que él sintió en ese momento de arrepentimiento es que había hecho mal. Él de corazón deseó quizás no haber actuado de esa manera. Y también eso es lo que espera Dios de nosotros cuando nosotros por alguna razón le fallamos a Dios. Cuando en algún momento nosotros desobedecemos, porque hay momentos en que nosotros, aún sin querer, aún sin proponerlo, también nosotros fallamos y pecamos contra Dios. Pero el joven de la historia tuvo una actitud de humildad.
¿Recuerdan? Nosotros ya hemos hablado de esa actitud de humildad. Y en ese momento él fue humilde y él dijo, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaba aún renunciando a ser hijo de ese padre porque sabía que había pecado. Pero dice la Biblia que levantándose vino al Padre. O sea que él no solamente se arrepintió, sino que él tomó acción y fue donde su Padre, arrepentido, con una actitud de humildad, a pedir perdón. Amén. Ahora, otra cosa que también podemos aprender, que miramos en la lectura que de hace un momento, es, como vemos en esta lámina, que cuando, dice la Biblia, que cuando él aún estaba lejos, llegando a la casa de su padre lo vio y fue movido a misericordia. También nosotros, yo recuerdo que les di una clase en las actitudes acerca de la misericordia, ¿verdad? Entonces dice que el Padre lo vio de lejos. Esto nos enseña que nuestro Padre Celestial siempre está esperando, cuando una persona se aleja, siempre está esperando que regrese para recibirlo con los brazos abiertos. Amén, ¿verdad? El Padre lo recibió con un gran abrazo, lo perdonó y no solo eso, sino que mandó a ponerle ropa nueva y zapatos nuevos y hasta un anillo, ¿verdad? Porque el Padre estaba contento de que su hijo había regresado. Es lo mismo que cuando una persona que conoce a Dios y se aparta, o cuando nosotros pecamos, recuerden que el pecado nos separa de Dios. También entonces el Padre espera que nosotros regresemos arrepentidos de todo corazón, que le pidamos perdón a Dios para que entonces Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Amén. Amén. Dios, como dice la palabra, Dios se llena de mucha alegría cuando alguien que se ha apartado reconoce que ha pecado y regresa arrepentido, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en este mismo libro de Lucas. Ustedes yo creo que tienen su Biblia abierta y lo podemos ver en el libro de Lucas, en el mismo capítulo que leímos en el capítulo 15, verso 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que esos 99 están obedeciendo la palabra de Dios, pero aquel que se había equivocado y se arrepiente, dice la palabra que habrá mucho gozo en el cielo, ¿verdad? También vemos en este mismo capítulo, en el verso 10, que dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola, que cuando una persona que ha conocido a Dios y se ha apartado, cuando esa persona reconoce que ha pecado y se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios se llena de gozo. Lo mismo que el padre de este hijo pródigo, que se puso muy contento cuando su hijo regresó, ¿verdad? Eso fue lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo. Dice la Biblia que hizo una gran fiesta porque su hijo había regresado. Nosotros leímos aquí 2 versos donde dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Esa es una de las lindas enseñanzas que nos da esta parábola del hijo pródigo. Dice que el padre hizo una gran fiesta de contento porque su hijo había regresado. Cuando el hermano mayor regresó del campo y vio la gran fiesta que había en su casa, escuchó la música y todo lo que ahí pasaba, preguntó a uno de los criados qué era lo que estaba pasando. Y cuando le dijeron, dice la Biblia que él se enojó muchísimo, él se enojó mucho. Y aquí podemos también tomar otra enseñanza, que
aquí vemos que el hermano mayor también estaba haciendo pecado. ¿Saben por qué? Porque el enojo, la soberbia y el orgullo, que eran las actitudes de ese hermano mayor, a Dios no le agradan. Así que, aunque todo el resto de la parábola él había obedecido a su padre, en este momento no tenía una buena actitud. A Dios no le agrada cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, ¿verdad? De enojo, de ira y también de soberbia cuando creemos que nos merecemos todo, y de orgullo cuando creemos que nosotros somos los únicos que tenemos derecho de tener la salvación, porque hay mucha gente perdida y nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que los ayude, y también para que ellos se arrepientan y pidan perdón a Dios, pero no tenemos que tener la actitud de este hermano mayor. Amén. Amén. Aquí también nos enseña que cuando nosotros estamos en la casa de nuestro Padre, como él que nunca se fue de la casa de su Padre, aún también nosotros, aunque estemos ahí perseverando en la iglesia, también nosotros en algún momento estamos propensos o podemos equivocarnos, y eso no tiene que pasar, ¿verdad? Sabemos que no somos perfectos, pero eso nos enseña que no porque estamos en la iglesia nosotros vamos a ser siempre rectos y no nos vamos a equivocar. También nos podemos equivocar. Podemos equivocarnos en algún momento y ofender a Dios haciendo cosas que a Él no le agradan. Amén. Aquí nosotros podemos aprender que todos somos pecadores, pero nosotros también estamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer cuando sabemos que hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Arrepentirnos y humildemente con todo nuestro corazón pedirle perdón a Dios. Amén. Bueno, otra cosa que nosotros podemos ver en la parábola es esto. Al final dice la Biblia que el hijo estaba tan enojado, el hijo mayor, que no quería entrar a su casa. Estaba muy molesto. Dice la Biblia que entonces el padre tuvo que salir porque él no quería entrar. Su padre tuvo que salir y dice la Biblia que le rogaba que entrara. Pero él decía: Padre, yo siempre te he obedecido, siempre he trabajado, nunca he hecho cosas que te desagraden, y sin embargo, a mí nunca me has hecho una fiesta para que yo pueda invitar a mis amigos, ¿verdad? Eso lo podemos leer. ¿Saben qué fue lo que le contestó el padre? Vamos a leerlo. En los versos 31 y 32 está lo que su padre le contestó. Dice: él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué ustedes creen que el padre le dijo eso a su hijo que estaba molesto? Bueno, ¿saben por qué? Cuando él le dice que su hijo estaba muerto y fue hallado vivo, y que se había perdido y era hallado, es porque cuando una persona que ha conocido a Dios y se aparta, o que las personas que escuchan la palabra de Dios, que en algún momento alguien les habla la palabra de Dios y no se arrepienten, y los que se han apartado no se reconcilian con Dios, y los que han escuchado la palabra no aceptan a Jesús como su Salvador, es como si estuvieran muertos. ¿Saben por qué? Porque aparentemente ellos están contentos, viviendo una vida tranquila, una buena vida, una vida feliz, pero en algún momento, lo mismo que pasó con el hijo pródigo, que creía que tenía todo lo bueno, en algún momento se le terminó. Y lo mismo puede pasar. Ellos ahora no se reconcilian, no regresan al Señor a pedirle perdón, escuchan la palabra de Dios y no se arrepienten y no aceptan a Jesús como su Salvador.
nosotros sabemos que la consecuencia de toda esa desobediencia es una muerte eterna, y eso es muy triste, ¿verdad que sí? Por eso nosotros, una vez más, les recuerdo que tenemos que orar. Primeramente nosotros continuar obedeciendo la palabra de Dios y orar por aquellos que se han apartado, o aún por nuestra familia que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, y muchos de nuestros amigos y conocidos que tampoco han aceptado a Jesús como su Salvador y que piensan que están viviendo tranquilos, pero no saben que un día esa tranquilidad se les va a terminar. Así como la herencia del hijo pródigo en un momento se le terminó, así también un día nosotros, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, un día vamos a heredar, no una herencia que se termina como la de ese hijo, sino una herencia que es duradera, es para toda la eternidad. Amén. Y de esa manera nosotros estaremos todo el tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y las personas que no quieren aceptar a Jesús tendrán la consecuencia de una muerte eterna. Aunque se escuche muy triste, esa es la realidad. Amén. Por eso, una vez más, yo les digo a ustedes que aun cuando están pequeños, ustedes continúen leyendo la palabra, orando y obedeciendo la palabra de Dios. Porque un día nosotros vamos a tener esa herencia que nunca se termina, que va a ser para toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Les gustó la clase? Amén. Yo espero que la clase les haya gustado mucho, mucho como me gustó a mí, y que hayan aprendido, porque también yo aprendí y me gustó. Amén. Bueno, en esta hora vamos a darles la tarea. Recuerden que no nos podemos ir sin tarea. Y esta vez no van a dibujar, pero esta vez van a contestar unas preguntas. Y aquí las tenemos. Se las voy a poner aquí para que ustedes las vean, las puedan escribir y las responden. Todo esto lo encuentran en la cita que nosotros leímos, o si lo recuerdan de lo que escucharon en esta clase. Amén. Aquí está la tarea. Espero que la manden, que la contesten, que contesten cada una de las preguntas, que son muy, muy fáciles, y manden la foto con su tarea. No se olviden de mandar una carita muy sonriente, porque los extrañamos mucho, los queremos mucho y esperamos poder verlos pronto. Amén. Aunque no podamos darnos un abrazo, pero sí mirarlos. Amén. Que el Señor les bendiga, que los bendiga mucho. Y ahora, para terminar esta clase, una vez más vamos a orar. Cierren sus ojitos nuevamente y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro. Señor, en esta hora, Dios mío, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has ayudado, Padre bueno, nos has enseñado tu palabra, Dios mío. Yo te pido que nos ayudes a ser obedientes a ella, Señor. Que podamos, Dios mío, ser personas, Señor, que obedezcamos tu palabra, ser personas agradecidas, Padre, y que en ningún momento te fallemos, Señor, pero en el momento que lo hagamos, que podamos reconocer, Señor, que te hemos ofendido, y que podamos pedir perdón con humildad en nuestro corazón, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo mal pensamiento, Señor, toda mala palabra, toda murmuración, todo lo que a ti no te agrada, Dios mío, para que un día, Padre, podamos recibir de ti esa herencia incorruptible, Señor, que es estar en tu presencia por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los niños, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú les des sabiduría, Señor, en la escuela, Señor, en sus clases, que sean obedientes a sus padres, Dios mío, y que esta palabra, Señor, que hoy han aprendido, sea de edificación en su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga.